Bienvenidos al corto documental sobre la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de este conflicto en la sociedad alemana posterior al Tratado de Versalles en 1919. Para contextualizar este tema, vamos a comenzar conociendo los antecedentes de esta gran guerra. Antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, en 1914, la sociedad europea vivía en una época de grandes avances científicos, conquistas y progreso. Inglaterra, junto a Francia y Alemania, habían logrado expandirse por todo el mundo, forjando inmensos imperios. Los antecedentes de esta gran guerra consistieron, en primer lugar, en los imperialismos, que fue una actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. En segundo lugar, encontramos el sistema de alianzas, que consistió en una agrupación de países que se ayudaban mutuamente en caso de conflicto o guerra. Para la Primera Guerra Mundial existieron dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. La primera estaba compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la segunda estaba compuesta por Francia, Inglaterra y Rusia. En tercer lugar, encontramos los nacionalismos, que consistían en sentimientos que realzaban a la nación. En cuarto lugar, encontramos la paz armada, que consistió en un periodo que se caracterizaba por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y la creciente tensión en las relaciones internacionales. Como último antecedente y en quinto lugar, encontramos los conflictos geopolíticos, que consistieron en conflictos territoriales estratégicos entre las potencias, como por ejemplo el caso de Alsacia y Lorena, territorios en disputa entre Alemania y Francia ubicado en la frontera de ambos países. Después de haber visto los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, conoceremos el hecho coyuntural que detonó este conflicto, siendo la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Bosnia, en el año 1914. El destino del mundo cambia para siempre, en Bosnia, que Austria-Hungría anexó recientemente. Pero Serbia se opuso a esta acción. Quiere expandirse al unir los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, recién escapó junto a su esposa de un primer intento de asesinato. Se detienen en la alcaldía para protestar vehementemente. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando salen del edificio un poco después, los asesinan con una pistola. El asesino, Gavrilo Princip, es un bosnio nacionalista de 19 años. Fueron los serbios quienes le proveyeron la pistola. Este asesinato en Sarajevo tendrá consecuencias inimaginables, aunque al principio se reporta como una noticia menor. Después del asesinato del archiduque heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se dio comienzo a la movilización de tropas por parte de las potencias europeas y el desarrollo bélico de la Primera Guerra Mundial. La primera etapa de la Gran Guerra consistió en la Guerra de Movimientos, una guerra rápida y agresiva donde las potencias llevaron todas sus tropas a los frentes de batalla. Un ejemplo de esto es el Plan Schlieffen por parte de Alemania, en el cual este país invadió Francia atravesando Bélgica en dirección a París. Descubrieron que si cavaban trincheras más profundas y usaban ametralladoras, pocas tropas podían detener a una gran fuerza atacante. Era de suma importancia que a los invasores no se les permitiera el paso. De esta manera aparecieron las trincheras y finalmente se extendieron a través de todo el Mar del Norte. Desde octubre a noviembre de 1914 vimos una línea de trincheras cruzando 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Las trincheras cubrieron más de 40.000 kilómetros. Si se colocaran a lo largo, su longitud rodearía la Tierra. Pronto después de que comenzara la guerra, ambos partidos se dieron cuenta de que podían atrincherarse y así impedir que un bando desplazara al otro. Podrían hacerlos retroceder tan solo un poco, significando un costo horrendo. Como resultado, la guerra quedó estancada
en el norte de Francia. La tercera etapa consistió en la guerra biológica, en la que se comenzó a utilizar distintos gases venenosos para causar daño al bando enemigo, como por ejemplo el gas mostaza y lacrimógeno. Esto fue complementado con los avances tecnológicos de la época, logrando con ello una guerra completamente destructiva. Después de 4 largos años de guerra, Estados Unidos va a desequilibrar el equilibrio de poder en favor de la Triple Entente. Esta última alianza ganará la Primera Guerra Mundial, estipulando con ello las condiciones de paz a través del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un documento firmado entre las potencias vencedoras y Alemania, en el cual se estipularon las condiciones de paz para dicho país. Las consecuencias derivadas de este tratado las veremos. Alemania, con el tratado, perdió el derecho a tener un ejército superior a 100.000 hombres. Se le prohibió tener aviación, artillería y flota naval. También el río Rin, Danubio, Elba y Oder quedaron como ríos abiertos para las potencias aliadas que sin pedir permiso podían utilizarlos. Estas medidas dejaban a Alemania a merced de potencias de segundo orden como eran Polonia y Checoslovaquia. Además, se le acusaba de ser la única culpable de la guerra. Con el tratado, Alemania perdió un 13% de su territorio. Al este perdió el pasillo polaco y la Alta Silesia, que pasaron al control de la nueva nacida Polonia. Además, se independizaron Danzig y Memel, que se convirtieron en ciudades libres. Así se separó Alemania del este de Prusia. En el norte, Rheinholstein pasó al control de Dinamarca y en el oeste, Alsacia y Lorena pasaron al control francés. Además, la cuenca del Sarre pasó al control de Sociedad de Naciones, que les concedió el privilegio de explotar las minas de carbón a Francia. Además, la orilla del este del Rin fue militarizada por los aliados para defender a Francia de un posible ataque alemán. Alemania también perdió las colonias en ultramar, que pasaron sobre todo al control de Bélgica, Francia, Inglaterra y Japón. El desmembramiento de su territorio supuso un problema, pues ahora el 10% de la población alemana estaba en territorio extranjero. Este sería un problema que se alargaría hasta la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que a Alemania se le impidió cualquier tipo de contacto con su aliada Austria. Alemania había perdido la zona industrializada del Sarre, Alsacia y Lorena. Había una grave crisis y el comunismo se alzaba, y ahora tenía que pagar la absurda cantidad de 6.600 millones de libras en reparaciones de guerra, situación que se volvió insostenible y en 1923, al no poder pagar, Francia ocupó la cuenca del Ruhr, una zona muy industrializada, empeorando la situación. Esta situación provocó un gran descontento en el pueblo alemán, fundado en sentimientos de humillación e injusticia por el Tratado de Versalles, contexto que propició el ascenso de los nacionalismos y con ello la llegada de Adolf Hitler al poder en el año 1933. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sein. Para finalizar, podemos ver que el Tratado de Versalles generó un descontento en la sociedad alemana que propició la llegada al poder de Hitler, un líder que generaría el estallido de una Segunda Guerra Mundial al querer recuperar lo perdido por el Tratado de Versalles.